para que se pongan de pie por respeto a la palabra del Señor. Quiero invitarles a meditar en esta escritura. Hay mucho que decir y bueno, ya les iremos diciendo si ustedes quieren recibirnos aquí, ¿verdad? Si quieren ustedes darnos ese calor de iglesia, nosotros con todo gusto estaremos asistiendo el tiempo que nos lo permitan. Muchas gracias, hermanos, les amamos ya desde este momento y veo, a pesar de los cubrebocas, ¿verdad? Veo que hay gozo en su corazón por estar en el templo que es la casa de Dios. Quiero invitarle a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos 1 en adelante. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para la gloria del Señor. Hace un buen tiempo que no predico, ¿verdad? A público presencial. Hemos estado, como dije, predicando en términos virtuales. Y bueno, siempre como que uno pierde práctica, pero el Señor habrá de tocar nuestras vidas para que la palabra del Señor sea de bendición y de edificación. Cierto día, mientras Jesús picaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Amén. Cierra tus ojos, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta hermosa mañana. Gracias, Jesús. Alabamos y exaltamos tu glorioso nombre. En este momento queremos pedir tu bendición, tu dirección, esa unción de tu Espíritu Santo. Este momento especial, Señor, en el cual habremos de meditar, de reflexionar y de saborear tu palabra. Quiero pedirte que toques mi vida, que unjas mis labios, que permitas, Señor, que lo que hable sea para edificación de tu iglesia y para gloria de tu nombre. Yo quiero pedir, Señor, tu bendición en este momento. Y en tu nombre reprendo todo lo que estorba tu palabra. Todo lo que sea ajeno a tu palabra es reprendido. Toda perturbación, todo lo que es ajeno a este momento glorioso, lo reprendo en el poderoso nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, que esta palabra sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Muchas gracias. Los seres humanos vivimos entre la fe y la crisis de fe. Nuestra fe es desafiada día a día, día con día nuestra fe es desafiada. La Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, amén. La convicción de lo que no se ve. Es decir, que a veces creemos firmemente en lo que Dios nos ha prometido. Y aunque no vemos nada, sabemos que esas promesas se cumplirán en nosotros tal como lo dice la palabra del Señor. Lo creemos. Hay ocasiones en que sentimos tanto la presencia de Dios, ese ambiente, esa atmósfera, ese ambiente espiritual saturado de la gloria de Dios. Estamos tan seguros incluso de que si echamos la mano podemos tocar el cielo. Lo creemos, lo vivimos, lo sentimos. Hay ocasiones así. Pero otras veces el enemigo nos roba la paz y vamos dando tumbos por la vida. Y es entonces que dudamos de todo. Incluso algunos llegan a dudar hasta de la misma presencia de Dios. Admítalo. Nos ha pasado a todos.
Le pasó a Abraham, incluso, el mismo Abraham, llamado el padre de la fe. Él también tuvo momentos de crisis en su fe. Sin embargo, hermanos, aunque tenemos crisis de fe, esa realidad no debe alarmarnos. No se puede llegar a tener fe verdadera sin pasar por la crisis de fe. Y yo quiero que fortalezcas tu fe en este momento, que sea esa fe que tú tienes, que sea tan grande y que sea tan contagiosa, que de alguna manera puedas inspirar a otros para que también sientan la gloriosa presencia del Señor, para que su fe también crezca. Por eso quiero hablarte hoy de 3 verdades contundentes, creo yo, a la luz de la palabra de Dios. La primera verdad es que cuando estoy cerca de Dios, mi fe es confrontada. Es decir, mi fe puede entrar en crisis cuando es confrontada. En la historia que hoy nos ocupa vemos cómo Jesús pasa casi inadvertido para Pedro y para sus compañeros de trabajo. Ellos están ocupados en su ajetreada vida, en sacar pescados, en vender pescados, en sacar dinero. Pero Jesús llegó a ellos. Jesús acostumbra llegar a nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Él llega. Jesús le pide a Pedro que le preste su barca para predicar. Él va a predicar desde esa barca y Pedro no esperaba dicha petición. No lo esperaba. Esa es la primera crisis en la fe de Pedro. Él puede estar pensando, ¿dejo que se suba o no? ¿Dejo que se suba o no? Primera crisis de fe. Unos pueden sentirse orgullosos de que Jesús llegue a sus vidas y servirle con lo que uno es, con lo que uno tiene. Pero otros pueden sentirse invadidos. Algunos brincarían de gozo, amén. Algunos brincarían de gozo al sentir que la presencia de Dios está en su vida, que Dios mismo está en su barca. Algunos se sentirían privilegiados y hasta podrían presumir. Algunos podrían decir, Jesús está en mi barca, Jesús está en mi vida, Jesús está usando algo mío. Y podrían darle la gloria a Dios por eso. Imagínate a Pedro presumiendo que el Señor está en su barca. Yo leía por ahí a alguien que decía sobre este pasaje, yo me imagino a Pedro enviando WhatsApp, si lo subiera en aquel tiempo, enviando WhatsApp y diciéndole a sus amigos, el Señor está en mi barca, el Señor vino y va a predicar desde mi barca, Él quiere usar algo mío, Él quiere usarme a mí. Yo no sé si pondría algún estado en su WhatsApp ahí con Jesús, una foto de Jesús en la barca y luego Pedro a un ladito ahí bien contento, bien extasiado por la presencia de Dios en su vida. Algunos se sienten privilegiados de que el Señor llegue a su vida. Pero existen aquellos que se pueden molestar al sentir que Jesús invade su vida y se toma ciertas atribuciones. No sabemos ciertamente cómo reaccionó Pedro, pero Jesús ya está en la barca. Jesús ya está en la barca. Yo no sé cómo llegó Jesús a tu vida, pero Jesús ya está en tu vida. Jesús ya está en tu vida. Y después de predicar desde la barca, Jesús confronta a Pedro una vez más y le ordena que vuelva a pescar. Le ordena que vuelva a pescar. Escucha esto, porque para mí esto es importante. Es importante. Dios primero llega y te pide, luego te ordena, y si obedeces, te bendice. ¿Alguien dice amén? Esta es la segunda crisis de fe para Pedro. ¿Le obedezco o no le obedezco? La primera era, ¿le dejo subir a mi barca? ¿Le dejo entrar a mi vida? Y lo segundo, ¿le obedezco o no le obedezco? ¿Obedezco o no? A lo mejor tú estás en ese punto ahora. ¿Obedezco o no? Pedro, quien había estado tratando de pescar toda la noche, sabía que no se acostumbraba a pescar durante el día. Para él es una orden absurda. Es una orden absurda que no tiene por qué obedecerla. Pero así es Dios. Así llega Jesús a nuestra vida. Así llega a nosotros. Nos confronta con nuestros esquemas, con nuestros paradigmas, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser. Y Jesús plantea la posibilidad nueva, una nueva realidad para ellos. Y uno de los problemas del ser humano es precisamente que busca la lógica en todo. Pedro
diría, como quizá algunos de nosotros, eso no me cuadra. Eso de pescar de día no va de acuerdo con los cánones. Esto no es así. Todo es tan ilógico, tan diferente. A lo mejor hasta puedo pensar, este hombre quiere que pierda mi tiempo. Esa es la lógica, pero mientras sigas en tu lógica, no recibirás nada de parte de Dios. Nada. Cuando te acercas a Dios, tu fe es desafiada para que dejes tu lógica y confíes en Dios. Así es. Para que dejes todo y confíes en Dios. Segundo punto. Cuando me acerco a Dios, mi fe es afirmada. Las palabras de Jesús llevaron a Pedro a comparar. Imagina, esa noche no sacaron nada. Jesús les ofrece algo. Y entonces, nada contra la posibilidad de algo, habría que pensarlo. Habría que meditar si vale la pena hacerle caso a Jesús. Y es cierto que los pescadores están cansados. Es cierto que están cansados de trabajar toda la noche, no sacaron nada. Es cierto que ese trabajo no satisface su vida. Así como algunos quizá estén cansados de todo en la vida y nada les anima. Yo imagino que Pedro tuvo ciertos problemas para convencer a sus cansados compañeros, esos compañeros de trabajo, de la idea de que debían volver a pescar. Pero ¿cómo les diría? ¿Cómo decirles a ellos, vamos a hacerle caso a Jesús? Vamos a obedecer a Jesús. ¿Cómo influir en sus compañeros? ¿Cómo les diría? Yo creo que pudo haber sido así. Este hombre dice que vayamos. Lo dice con mucha confianza y con mucha autoridad. Sabemos que no es lógico, pero vamos. Esa pudo haber sido una manera en la cual Pedro trata de convencer a la gente que está con él para obedecer a Jesús. O tal vez les dijo, siento una necesidad de obedecerlo. Con ustedes o sin ustedes, o a pesar de ustedes, yo le voy a obedecer, pase lo que pase. O quizá les dijo, vamos a cerciorarnos, total, lo único que vamos a perder es tiempo. Algunos entonces quizás son escépticos, otros están decididos a obedecer y otros están como probando a Dios. Total, lo único que pueden perder es tiempo. Pero aquí yo veo un acto de obediencia, y fue un acto de obediencia para un cansado y frustrado pecador. Un acto importante. Pedro era el pescador. Él sabía mejor que Jesús dónde encontrar peces. Él sabía, pero los peces no aparecían por ningún lado. Los pescadores estaban lavando las redes, guardando sus cosas, ya se iban a retirar. Y el sentido común de Pedro le decía que no había razón para tratar otra vez. Eso significaba volver a ensuciar las redes. Pero la fe, escucha esto, la fe que venía pasando por crisis se fortalece y dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra, en la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios, fundados en la palabra de Dios, en esa palabra echaré tu red. Y fue este acto de obediencia de frente a la duda lo que abrió la puerta a un milagro de abundancia. Eso es lo que fue lo que abrió la puerta a un milagro de abundancia. Hermanos, Jesús demanda de nosotros una confianza radical en Él, una completa confianza, una confianza que nos lleve a renunciar a nuestra confianza en nosotros mismos. Mire, hermano, los cristianos predicamos mucho de Dios, amén. Evangelizamos mucho del poder de Dios. Creemos firmemente que Dios puede hacer muchas cosas en otras personas. Y cuando una persona se acerca con nosotros con algún problema, enseguida le decimos, no te preocupes, mira, yo tengo a un Dios de poder. Yo tengo a un Dios todopoderoso que puede hacer algo por ti. Les decimos, amén. Es la forma de publicar que el Señor es poderoso. Pero cuando somos nosotros los que necesitamos creer, esa muestra de fe se tambalea. Por eso dije al principio,
hay crisis de fe. La fe va subiendo y bajando. ¿Se acuerdan de aquel hombre que pasaba de un edificio a otro en las alturas por un alambre empujando una carretilla? Yo sé que ustedes han escuchado esta historia. Dice esta pequeña historia que un hombre empujando una carretilla por un alambre allá en las alturas de un edificio a otro, un alambre tenso, y luego él pasando de un edificio a otro por el alambre empujando una carretilla. Y cuando pasó le preguntó a los que estaban allí y les dijo: ¿usted cree que yo puedo volver a pasar? Y la gente, como lo había visto, dijo: sí, claro, claro que puede. Y entonces fue otra vez empujando la carretilla, regresó y volvió a preguntar. Le preguntó a una persona en particular: ¿usted cree que puedo volverlo a hacer? Y la persona le dijo: claro, claro que puede. Y dice aquel hombre: entonces súbase a la carretilla. Y se acabó la fe. Hasta allí llegó la fe, porque a veces la fe alcanza para decirle a los demás, pero no alcanza para nosotros. Es algo incongruente. Necesitamos una fe que nos lleve a confiar primeramente en que Dios es Dios para otros, pero para nosotros también. También para nosotros. Y Jesús quiere que Pedro y compañía dejen de confiar en sus propias habilidades, que por cierto esa noche de nada le han servido. Esas habilidades que él tenía como pescador de nada le sirvieron. Pedro tenía una vasta experiencia como pescador. Eran ya varios años pescando, varios años de práctica. Tenía hasta una cooperativa de pescadores. Él sabía hacer las cosas. Él sabía lo que tenía que hacer y cuándo hacerlo. Pero aún así tenía fracaso rotundo y era tiempo de confiar en Dios. Tiempo de confiar en Dios. No era tiempo de andar vacilando, no era tiempo de andar dudando. Recordamos cuando el profeta Elías tiene que confrontar a una nación indecisa, una nación que vivía entre dos dioses, Jehová y Baal. Usted ha leído de esto. Eran personas que iban y venían en su fe. Ahora creían en Jehová porque los salvaba de los enemigos, les ayudaba a ganar las guerras, y entonces proclamaban la gloria de Dios. Creían en Jehová, y mañana, al otro día, adoraban a Baal porque creían que era Baal el que les daba de comer. Era una fe vacilante. Elías dice: ¿hasta cuándo van a seguir así? Tienen que decidirse. Si Jehová es Dios, entonces sírvanle a Él. Si Baal es Dios, entonces quédense con Él, pero tienen que decidirse ya. Josué diría en alguna otra ocasión: ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hay ocasiones en que tenemos que decir eso. Por sobre todas las cosas, hagan lo que quieran, pase lo que pase, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Una fe convencida. Es tiempo de afirmar nuestra confianza en Dios. Así que, hermano y amigo, si tienes o si sientes que ya tienes tiempo que no sacas nada con la vida que llevas, que no vas a ningún lado, o que necesitas rumbo, necesitas dejar de creer en ti y comenzar a confiar en Dios. Ese es el mensaje para ti ahora. Punto número 3. Cuando me acerco a Dios, mi fe bendice a otros. Primero mi fe es confrontada, es desafiada, pero luego mi fe es afirmada. Y posteriormente mi fe bendice a otros. Un acercamiento con Dios debe producir en ti esa convicción de que Dios es santo. ¿Cuántos lo creen? De que Dios es santo y que tú eres pecador. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar cuando nos acercamos a Dios. Él es santo. Pedro acaba de ver un milagro y le pide al milagroso Jesús que se aparte de él. Escucha. Pedro ve un milagro en su vida y lo único que hace es alejarse de Dios. Y para mí esto es incongruente, o para cualquiera eso sería incongruente.
¿Cómo cuando alguien recibe un milagro se aleja de Dios? Podríamos decir que es ingratitud. Podríamos decir que se parece a mucha gente que viene, recibe su milagro, se va y no lo volvemos a ver. Podríamos pensar que se refiere a ese tipo de personas que alejan a Jesús de su vida cuando acaban de recibir un milagro. Pero no hay que juzgar tan duro a Pedro ni a nadie. Realmente lo que hace Pedro es la respuesta o la actitud de una persona que llega a una fiesta solamente para darse cuenta de lo pobre que está vestido. ¿Me explico? Esa es la actitud de Pedro. Por eso él dice: aléjate de mí. Él se siente como que está pobremente vestido delante de la vestidura santa del Señor. No quiere irse a la fiesta porque se sentirá avergonzado con tan elegantes asistentes. Solamente desea ir a un lugar donde nadie lo vea, donde se pueda sentir cómodo otra vez con su modesta vestimenta. Por eso dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa fue la misma reacción de Moisés frente a la zarza ardiente. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que por vergüenza, por ignorancia o por ingratitud, a veces queremos que Dios se aleje de nosotros o nos alejamos nosotros de Dios. Pero Jesús no se va a apartar de ti. ¿Alguien puede dar la gloria al Señor por eso? Jesús no va a dejarnos tranquilos. Dale la gloria más fuerte al Señor, porque Él no nos va a dejar. Jesús ya puso su mirada en ti y es mejor que le hagas caso. Jesús ya te vio y ya no te dejará en paz, porque tiene un propósito para ti. Por eso estás aquí, por eso te pasa lo que te pasa, por eso conociste a Dios, por eso sientes lo que sientes en tu corazón, porque Dios está en tu vida. Él llegó a tu vida, Él te da órdenes y ahora sientes que está allí y no te va a dejar. El Salmo 139 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Puede usted repetir esto conmigo? Sabes todo acerca de mí. Dice el verso 2: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Pero a pesar de todo, versículo 5: vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Así que escucha esta verdad. Versículo 7: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque a pesar de todo, el Señor no te deja. El Señor te sostiene con su poder. ¿Te das cuenta? Ya no te va a dejar. De una forma tierna, milagrosa, el Señor se acerca a ti. Pero si no haces caso, puede llamar tu atención de otra forma y tal vez no te va a gustar. Es mejor obedecerle en la ternura y en los milagros. Pero si no hay más, hazlo en el quebranto y en la prueba. Obedece al Señor. Estarás mejor en su presencia que sin ella, te lo aseguro. ¿Qué pasó con Pedro?
Dios lo usó poderosamente. Justo cuando la fe de Simón se tambalea, justo cuando la fe de Simón entra en crisis o parece que va a entrar en crisis, es cuando Jesús le llama Pedro, que usted sabe significa piedra, firmeza. Justo cuando está próximo a caer, entonces el Señor lo afirma con su palabra y Dios lo usó para bendición de muchos. En la pesca milagrosa, en esto que estamos hablando, fue bendecido y de bendición. Fíjate qué interesante que cuando tienes fe, cuando te acercas a Dios, tu fe puede alcanzar para eso, para que seas bendecido y para que seas bendición para otros. Y fue una bendición en este caso material. En la segunda pesca milagrosa, el día de Pentecostés, que se bautizaron 3,000 personas, Pedro fue bendecido y de bendición. Bendecido y de bendición. Ahora es una bendición espiritual. Cuando predica a Cornelio, primer Gil convertido, y gracias a esa intervención de Pedro, todos los que somos gentiles tenemos salvación. Pedro fue bendecido y de bendición. Una bendición misional, digamos, de alcance. ¿Qué alcance tan grande? Hermano, tu fe, es cierto, va y viene. A todos nos pasa. Pero no te desanimes. No te desanimes. Precisamente tenemos crisis de fe para que nuestra fe permanezca firme. Te lo voy a repetir. Tenemos crisis de fe para que tu fe se fortalezca y permanezca firme. Para eso, si es cierto que después de un tiempo de andar con Jesús, Pedro lo negó. Todos sabemos eso. Fue otra crisis de fe. Pero el Señor regresó y lo fortaleció y nunca jamás lo dejó. Así que el Señor está con nosotros. Es cierto que tenemos miedo de muchas cosas al acercarnos a Dios, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Es cierto que de pronto vemos milagros y podemos decir: Señor, aléjate porque yo no soy digno de eso, yo soy pecador. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos sostiene con su poder. Así que no temas bautizarte si no lo has hecho. No temas seguirlo. No temas rendirte a Él. Acércate a Él. Quiero terminar diciendo algo que vengo repitiendo. Dios no te dejará en paz. Ya puso su mirada en ti. Ya se subió a tu barca. Ya te ha dado órdenes. Ya te comenzó a bendecir. Alguien diga amén. Ya te comenzó a bendecir. Si el Señor ya te comenzó a bendecir, dale la gloria en este momento, porque el Señor ya te hizo reconocer que tú eres pecador, pero Él está contigo. Él quiere que dejes de confiar en ti y confíes en su gloriosa presencia. Si eres bautizado, no te preocupes por tu crisis de fe, solo no te sueltes de la mano poderosa del Señor. No es pecado tener crisis de fe, pero no te sueltes de la mano del Señor. Si no eres bautizado, no dudes en bautizarte, hazlo ya. Dios tiene propósitos buenos. Dios quiere bendecirte y que seas de bendición para otros también en la vida. Si usted lo cree, diga amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, allí en su lugar. Allí en su lugar. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Hay tantas cosas por las cuales podemos darle gracias a Dios, la gloria a Dios. Quizá en este momento usted quiera decirle al Señor: gracias, Padre, porque entraste a mi barca. Gracias, Señor, porque llegaste a mi vida. Gracias, Señor, porque estás en mi corazón. Gracias, Señor, porque a pesar de las crisis, de mis crisis de fe, tú no me has soltado. Gracias, Padre, porque mi fe es fortalecida. Y no solamente mi fe es fortalecida, Señor, sino que usas mi vida para bendecir a otros cuando tengo fe o cuando muestro fe, cuando me acerco a ti. Permite que mi fe pueda contagiar a otros, Señor, para que juntos demos la gloria a tu nombre. En este momento, Señor, escucha la oración de tu iglesia. En este momento, en tu nombre poderoso, Señor, declaro bendición para esas vidas que están en una crisis de fe.
En tu nombre, Señor, declaro bendición para aquel que está dudando ahora de si deja subirte, de si deja entrarte o no. Para aquel que está dudando de si te obedece o no. En este momento, Señor, eso queda fuera, para que quede totalmente la obediencia a tu palabra, la obediencia y la confianza a tu nombre. En este momento, Señor, tu iglesia, que sea esa iglesia poderosa, esa iglesia que no solamente será bendecida en su fe, sino que también será bendición para otras personas. Ese alcance que sea mayor. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por tu abrazo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por confrontarnos, pero gracias por afirmarnos y gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por no soltarnos. Te alabo y glorifico. Exalto tu nombre. Exalto tu nombre, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Jesús. Toda la alabanza sea para ti, Padre. Toda adoración te pertenece. Mi vida está en tus manos. Mi fe, Señor, está puesta en tu palabra. En esa confianza está puesta en ti. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Cristo. Te doy la gloria y te doy la honra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. Dale alabanza al Señor. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Sigamos adelante, hermanos. El Señor está con nosotros. La gloria y la honra para el Señor. Muchas gracias por escucharme. Amén. Dejo este lugar.